De nuevo recibimos en Radio Sefarad a Mario Sabán. Hola, Mario. ¿Cómo estás, Raquel? ¿Cómo están todos? Muy bien, te decía que te presentaba y comenzábamos, pero seguro que no hace falta que te presente a la mayoría de nuestros oyentes. Sí diremos que eres, por si acaso, ¿no? Lo recuerdan, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Antropología por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona y doctor en Psicología por la Universidad Ramon Llull de Barcelona, además de ser una de las voces que más han publicado en torno al tema de los orígenes judíos del cristianismo o la Kabbalah. Y esto es precisamente lo que nos convoca hoy, Mario, porque te ha nacido o has dado a luz un nuevo libro en este tema que interesa tantísimo, la Kabbalah, la psicología del misticismo judío. Mira, sí, la verdad que hace años que vengo estudiando la Kabbalah. La verdad que es un problema decir estudiar la Kabbalah porque la Kabbalah se experimenta, no se estudia. Y por ese motivo ya comienza un problema para definir cuando uno está dentro del mundo de la Kabbalah qué está haciendo, ¿no? Porque todo estudio se vuelve carne, se vuelve como una especie de la Torá hecha carne, como dice el profeta Jeremías. Con lo cual, decir estudio la Kabbalah reduce mucho el trabajo. El problema que tiene la Kabbalah, o quizás probablemente la virtud, es que uno se encuentra dentro del sistema y no mira el sistema desde afuera. Uno puede ser un judío mecánico y tener el judaísmo como una tradición heredada, y otra puede ser entrar dentro del mundo judío y sentirse parte, ¿no? Yo creo que la Kabbalah tiene un punto, la espiritualidad judía hecha carne, y creo que esto es lo que mueve a tantas almas a buscar en la espiritualidad de la Kabbalah la fuerza y el sentido de la existencia, ¿no? Desde luego. Oye, una puntualización. ¿Vamos a hablar de Kabbalah o de Cábala? Que claro, puede llegar a ser. Para mí es indistinto, porque es una cuestión, como proviene del hebreo. Esto es cuando me pregunta mucha gente cómo se escribe, ¿no? Si se escribe con C o se escribe con K. A veces las letras en hebreas son intraducibles, son muy, muy difíciles de traducir a otro idioma. Se ha situado en la tradición española Cábala, pero muchos en hebreo hablan de Kabbalah. Por lo tanto, a mí no me cambia, no hago una distinción en cuanto a cómo se pronuncia el término. Ok. Mario, este nuevo libro, La Cábala, la psicología del misticismo judío, ¿completa de alguna manera tu anterior incursión en este tema, SOT 22? Mira, en verdad, de alguna forma, SOT 22 fue, yo diría, el primer intento de penetrar dentro del mundo de la Kabbalah. La obra salió bien, pero yo creo que en parte SOT 22, como no la presenté como tesis doctoral en la universidad, no tuvo como la rigurosidad de estructura que requiere un libro de Kabbalah. El problema de todos los temas de Kabbalah es que, claro, cuando escribieron los Mekubalim en la Edad Media española, sobre todo, ¿no? No eran hombres de sistema, de sistematizadores o de la universidad. Iban escribiendo los temas que iban, de alguna forma, que iban apareciendo. Entonces, un poco en este sentido, sí tiene relación con SOT 22, pero dado de que como lo tuve que presentar como tesis doctoral en la universidad, creo que tiene más estructura. Este último libro, editado por Kairos, el anterior había sido una edición privada, la de SOT 22, y creo que el darle una estructura hace que el lector se pierda menos en la cuestión de la Cábala. Yo creo que es muy complementario de las dos obras anteriores, El misterio de la creación, donde en la anterior tesis doctoral de antropología yo lo que hago es un análisis cosmogónico y que daba el tema psicológico de lado. Y la verdad que por experiencia en los últimos años, casi 10 años de estar dando cursos de Kabbalah, veo una necesidad de los terapeutas de entender. Yo creo que existe una psicología judía porque la Kabbalah misma da estas herramientas desde la época medieval. Por eso
fue importante este concepto de psicoespiritualidad. Yo creo que hay una espiritualidad judía que aporta mucho a la psicología. Yo creo que aporta mucho más una visión medieval amplia que la psicología tradicional, tan mecánica o cognitiva conductual como es la actual. Y creo que esta fue la idea de esta última investigación, ver todas las herramientas que podían permitir desde la Kabbalah otorgarle a la persona en su autoconocimiento personal muchas herramientas para su crecimiento, ¿no? O sea que la Kabbalah es mística, pero también es psicología. Sí, sí, totalmente. La cábala es totalmente práctica en el individuo. Nosotros en la cábala tenemos diversos universos. Tenemos el universo de Asiá, que es la materia. Tenemos el universo de Yetzirah, que es el universo de la psique. Y básicamente este libro es el universo de Yetzirah, es el universo psíquico. Luego tenemos un universo más alto, que es Briah, donde ya hablamos de los ángeles y lo cosmogónico, y Atzilut. Pero esta obra básicamente es un análisis del universo de Yetzirah, del universo donde estamos nosotros, los seres humanos, ¿no? Que por la mente podemos volar hacia los niveles más abstractos del pensamiento y por los instintos de la biología estamos metidos dentro de la carne, ¿no? Y el universo de Yetzirah es ese universo de la letra Baf, del tetragrama, ¿no? Del Shema Meforash, del nombre de Dios, que une las dos Hei, que une dos partes del universo, un universo superior, que es el universo de Briah, de las ideas del cosmos, y un universo inferior, que es Asiá, que es la materia, que es donde estamos, ¿no? Entonces el ser humano está en una tensión permanente entre el universo del cosmos y el universo biológico, instintivo de la materia, y Yetzirah y la psique está diseñada por eso, ¿no? Freud siempre estaba obsesionado con las pulsiones sexuales del universo de Asiá, ¿no? Del universo de la materia. Jung probablemente estaba más obsesionado con Briah, con el universo de las ideas, con el universo del simbolismo, y lo que marca el análisis de la psicología del misticismo judío, de la Kabbalah, es que tenemos muy, muy bien diseñado y muy bien explicado por los Mekubalim medievales lo que es la psicología desde un punto de vista de la espiritualidad. Y creo que esto es lo potente que tiene la Kabbalah, que nos sigue sorprendiendo porque aún todavía hoy, cuando alguien dice que sabe Kabbalah, yo creo que si alguien a mí me dice si yo sé Kabbalah, y en parte cuando decimos que sí, mentimos, porque todavía hay tanta cantidad de material no revelado, oculto, en manuscritos. Fíjate las obras de Abulafia, ¿no? Recién publicadas en hebreo en los últimos 10, 15 años, ¿no? Se habían mantenido desde que Abulafia las escribió hasta el 2000 en manuscrito. Por lo tanto, todavía decir que conocemos el material de la Kabbalah, te diría que es imposible. Todavía no hay nadie que pueda decir que conoce profundamente y que haga un análisis crítico, porque este es el punto también. Una cosa es leer y otra cosa luego es interpretar el material. Y aunque mucha gente pueda leer mucho, el problema es el proceso de integración de ese material a la vida diaria, ¿no? Uh-huh. Y en este libro conocemos, Mario, el yo que nos presenta la Kabbalah, ¿no? Bueno, sí, es un yo interesante porque es el yo de las 10 sefirot, de cómo ese yo se va comprometiendo en esa experiencia cotidiana, cómo se puede formular la dinámica de ese yo dentro de todo el sistema de las 10 sefirot y cómo el yo primero se tiene que fortalecer y luego tiene que ir desapareciendo. Es un misterio el yo en el mundo judío porque no es la destrucción del yo como en Oriente, ¿no? Como en las técnicas budistas orientales, donde matan todo deseo, matan todo yo, matan todo ego. En la Kabbalah el ego, el yo, el deseo son potencias muy importantes y que no se pueden destruir, sí se tienen que canalizar. Y lo que trabaja el libro básicamente son las formas en que uno tiene que canalizar las energías. Uno tiene mucha energía excedente, sobre todo hasta los 40, 50 años, luego va bajando, ¿no? Pero uno tiene mucha energía excedente y nosotros decimos en Kabbalah que cuando hay tanta energía excedente, si no se canaliza bien, y ya lo decía el Gaón de Vilna, la luz llega a sitios que son incorrectos. No es que uno cometa errores o se desequilibre o transgreda porque uno es un transgresor o es un desequilibrado,
sino porque le sobra fuerza, le sobra energía. Y el gran problema del ser humano, hoy y siempre, ha sido dónde situar correctamente la energía. Cuando uno la sitúa en el estudio, en el trabajo, en la familia, la está situando correctamente. Pero si no la puede situar, entonces esa energía se sitúa incorrectamente. Por eso el mal es luz también, pero es luz situada en un sitio incorrecto. Bueno, conceptos tan interesantes como este que nos acaba de indicar Mario son los que componen este libro, que no sé si lo quieres entender, Mario, como un manual, como unas reflexiones, como algo que nos pueda ayudar a desarrollar nuestras mentes desde el punto de vista de la psicología y el misticismo judío. Mira, yo creo que esta obra es una obra de comprensión, de autorreflexión personal, donde está toda la teoría medieval de la mística judía, o en gran parte del universo Yetzirah, como dijimos. Básicamente se situaría esta psicología de la mística judía en la línea del encuentro con el sentido de la existencia. Yo creo que ahí está el punto central. El punto central está en que si la persona no sabe cuál es el sentido de su existencia, no sabe para qué vive. Con lo cual, gran parte de la obra trata de esa sensación de vacío existencial que tiene mucha gente, y que lamentablemente al vacío existencial llega paradójicamente la gente que a veces tiene más posibilidades económicas, con lo cual suceden cosas misteriosas. Los que pueden tener sus necesidades básicas o sus deseos satisfechos son los que más rápidamente les aparece el vacío existencial. Por ese motivo yo creo que estamos ante un gran tema en el siglo XXI, y es que tenemos que trabajar de manera muy firme el sentido de la existencia, porque además la gente vive muchos más años de vida y con la tecnología viviremos muchos más años de vida. Pero esos más años de vida no implican que sepamos para qué estamos viviendo más tiempo. Quiere decir que la medicina nos alarga el tiempo, los bancos nos alargan las hipotecas, pero nosotros no sabemos para qué vivimos, lo cual es grave. Por eso yo creo que la Kabbalah tiene bastantes respuestas para que cada persona pueda construir el sentido de su existencia. ¿Que en cada persona es diferente o que debería ser uno o unos pocos esos sentidos de la vida? Sí, entiendo lo que tú dices. Hay un marco cósmico muy secreto, muy oculto en la Cábala, donde hay un sentido general, ¿no? Pero ese sentido individual, ahora ya no voy al sentido general, ese sentido general lo tiene que descubrir cada persona. Es lo que nosotros en la Cábala llamamos el descubrimiento de la raíz del alma. Probablemente a veces se puede confundir con la vocación o con la misión de la persona. Al final del libro, al final de todo este volumen, yo trabajo lo que se llama la felicidad trascendente. Es decir, cuando una persona encuentra su propia identidad y alcanza su máxima felicidad, porque encontró lo que llamamos en el árbol de la vida Tiferet. Por tanto, cuando encuentra su Tiferet, cuando encuentra su sol interior, para llevarlo a lo planetario, si se quiere, cuando encuentra su Tiferet, la persona empieza a convivir bien con su yo. Aquí la gente cree que hay problemas de convivencia en las parejas a veces o con los hijos. El problema es que a veces la gente no puede convivir con sí misma. Y ese es el gran drama. Tratar de saber medianamente quiénes somos para convivir con nosotros. Pero cuando uno descubre el yo, ese sentido de la existencia personal, toda la potencialidad del yo va luego en el sistema de flujo. Es decir, ya la máxima felicidad que tú puedes tener en la vida es realmente saber medianamente, digo, entre comillas, porque esto es un poco largo, pero saber medianamente quién eres. Cada etapa uno va cambiando, pero en el núcleo duro, en el núcleo central, saber para qué has venido a la existencia, ¿no? Moshe Cordovero decía, uno de los grandes cabalistas del siglo XVI, la persona es feliz cuando sabe por qué ha venido a la existencia. Y esta es la clave. Y realmente que tanta gente no sepa por qué viene a la existencia, o que cree que se reduce a comer, beber, pasarla bien, pasarla mal, o la gente reduce mucho su existencia. Si se pondría a pensar un poco, la existencia tiene mucho de trascendente, tiene mucho de más allá de, ¿no? Que es el tema del sentido.
Y por lo tanto, bueno, cuando uno realmente descubre el sentido, que es esta identidad del alma de la que estamos hablando y que en esta obra queda bastante clara y la descripción queda bastante bien hecha para que la persona pueda comprenderla, cuál es el camino, ¿no? Para llegar a esta descripción, yo creo que a partir de ahí ya nadie frena tu felicidad. Ahora, esa felicidad se traduce en actos luego, porque cuando una persona es feliz, como decía Luzzatto, el hombre nació para ser feliz, automáticamente una felicidad no dependiente del entorno. Por lo tanto, si se te rompe el neumático no pasa nada, porque nuestra felicidad está muy atada a la materia. Por lo tanto, una felicidad que no esté atada a la materia y realmente una felicidad del interior, de la interioridad, es la que realmente te salva y la que realmente te hace feliz como estado, no como resultado. Mario, además en el libro incluyes un capítulo de conclusiones prácticas, que eso siempre anima mucho al lector, ¿no? Al lector que está buscando ese sentido a la existencia. Sí, así es. He puesto esas conclusiones prácticas. Hubo todo un debate si tenían que ser incorporadas estas conclusiones prácticas, pero las conclusiones prácticas tienen una base muy fuerte y muy sólida, que mis alumnos más avanzados de Cábala, cada uno hizo un informe de qué cambios se produjeron en los últimos 5 o 6 años, y entonces las conclusiones prácticas no son conclusiones prácticas desde el análisis teórico, son conclusiones prácticas, realmente prácticas, que han surgido de los informes de los alumnos avanzados, que han hecho una descripción de sus avances. Y a mí me sorprendieron, porque yo pensé que había ciertos avances en la teoría, pero en la práctica hubo otros avances que de alguna manera también me sorprendieron y de alguna forma también los expuse en la obra. Con lo cual hay modificaciones prácticas, no solo en el maestro, si se quiere, entre comillas, no creo que haya maestros dentro de la Cábala, porque yo creo que el concepto hebreo de Talmid Jajam es el concepto del aprendiz de sabio. Por lo tanto, cuando se dice un maestro, ya uno está prácticamente falseando la realidad. Cuando estamos hablando de Talmid Jajam o de maestros, si se quiere, o de sabios, siempre hablamos del aprendiz de sabio, con lo cual, al final, como todo maestro aprende y es alumno, los grupos de Cábala son intercambios, ¿no?, entre alumnos. Y en este sentido yo creo que he aprendido mucho de mis alumnos. Abraham Abulafia, en el siglo XIII, el gran cabalista de Zaragoza, decía que de los alumnos se aprende mucho más que de los maestros. Y a mí me queda clarísimo esto, me queda clarísimo a lo largo de mis últimos años de haber aprendido muchísimo, muchísimo de las reflexiones, de los caminos subjetivos que tiene la mente, ¿no? La biná, que es lo que nosotros llamamos ese conocimiento racional. Ya decía Nachmanides de Girona, tiene 50 entradas de la biná. Hamishim Sharei Biná se dice dentro del hebreo, ¿no? 50 entradas para la biná. Y la verdad que de los alumnos uno aprende a entrar a la biná por caminos tan diferentes de la mente de uno, que uno realmente se sorprende y también aprende. Así que yo creo que, bueno, lo que plantea la Cábala es ese aprendizaje constante, ese crecimiento constante y ese deseo constante de seguir creciendo. A diferencia de Oriente, ¿no?, que está buscando siempre la anulación de los deseos. En la mística judía estamos potenciando y canalizando los deseos. Seguro que extraemos muchísimas enseñanzas de este libro que, como tú decías, está editado por Kairos, La Cábala, la psicología del misticismo judío, que acabaste, y no puede ser casualidad, Mario, en el 7º aniversario de la muerte de tu madre. Una cosa también bastante... Sí, yo la verdad que me di cuenta luego, de que justo en el 7º aniversario terminaba la obra, como que se concluía toda una época después de la muerte, del fallecimiento de mi madre, y toda una época bastante arquetípica en mí, porque de alguna manera uno también es lo que recoge, ¿no? Un poco Israel es esa tradición que uno tiene la responsabilidad de renovarla, ¿no?, en todo momento. Entonces yo creo que quizás es judío el que, asumiendo su judaísmo, lo profundiza, lo critica, lo trabaja, lo vive, lo experimenta, ¿no? Este judaísmo tradicional de tener que ir a la sinagoga porque lo hizo el padre, lo hizo el abuelo, no lo vamos a criticar, pero es una mecánica litúrgica que puede no tener contenido. Lo importante para mí de la Cábala es esto, ¿no?, que da mucho contenido a lo que es el ser judío, da mucho contenido a la profundidad de la espiritualidad judía, y creo que es ahí la riqueza
que tiene la Kabbalah, que de toda la liturgia, de toda la mecánica, de toda la tradición, están los componentes por los cuales nosotros somos los que somos. Y como muchos autores dicen, ¿no? Por lo cual Israel, si es algo, es una potencia espiritual. Muchísimas gracias, Mario, por la entrevista y por este nuevo libro. Al contrario, Raquel, un placer y un saludo a todos los que nos escuchan.